Algunas cosas importantes sobre la infección urinaria que nos puede complicar una gestación. Es una de las complicaciones perinatales más comunes y afecta aproximadamente el 8% de los embarazos. Durante la gestación se produce una serie de cambios fisiológicos, como todos conocemos, que aumenta el riesgo de presentar infecciones del tracto genital urinario, como la dilatación ureteral secundaria a la acción de la progesterona y la comprensión del útero, el reflujo vésico-ureteral, el éstasis vesical y aumento del filtrado glomerular con glucosuria, aminosaduria y elevación del pH urinario. La bacteriuria asintomática se identifica entre el 2 y el 10% de las pacientes embarazadas. La detección y el tratamiento de la bacteriuria se reduce la incidencia de pielonefritis en el embarazo, que es muy importante. La pielonefritis tiene secuelas graves durante el embarazo que incluyen parto prematuro, anemia, sepsis, coagulación intravascular diseminada y síndrome de distrés respiratorio. Entonces es importante la detección y el tratamiento de la bacteriuria asintomática para prevenir estas enfermedades y así disminuiremos los nacimientos prematuros. Se estima que la cistitis aguda ocurre 1 o 2% de gestantes con una incidencia similar a la pielonefritis aguda observadas en pacientes embarazadas. La pielonefritis ocurre con mayor frecuencia en el segundo trimestre, estamos hablando del 0,5 al 2%, y esa es una de las causas médicas más comunes y peligrosas que requieren hospitalización en el embarazo. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces para una infección urinaria en el embarazo? Bacteriuria asintomática, historia de repetición, litiasis renal, malformaciones uroginecológicas, reflujo vesicoureteral, insuficiencia renal, la diabetes, enfermedades neurológicas que me van a condicionar a un vaciado incompleto de la vejiga neurogénica, anemia de células falciformes, infección por clamidia, la multiparidad, y también hablan del nivel socioeconómico bajo. Entonces, los factores de riesgo específicos del embarazo en sí, hemos dicho que son los cambios anatómicos por el agrandamiento del útero que comprime los uretes, causando éstasis urinaria, los cambios hormonales de la gestación, la progesterona disminuye el tono, como sabemos, del tracto urinario, favoreciendo la retención urinaria, y los factores adicionales que va a tener nuestra gestante, como son antecedentes de ictus recurrentes, diabetes gestacional y el bajo nivel socioeconómico. Si yo identifico estas cosas, puedo identificar a mi paciente gestante que podría condicionar a una infección urinaria en el embarazo. ¿Y cuál es el impacto que tiene la infección urinaria en el embarazo? Para la madre, el riesgo de pielonefritis, y eso podría condicionarme una sepsis y parto prematuro, y para el feto, bajo peso al nacer, restricción del crecimiento intrauterino y aumento de la mortalidad perinatal. ¿Cómo la clasifico? La infección urinaria en el embarazo. En bacteriuria asintomática, que es la presencia de bacterias en la orina sin síntomas. La cistitis, que es una infección localizada en la vejiga con síntomas de disuria, tenesmo, urgencia y frecuencia. Y la pielonefritis, que es una infección que nos va a afectar pues, el parénquima renal con otro cortejo sintomático como fiebre, dolor y síntomas sistémicos que conocemos. Y habíamos hablado de que los mecanismos de la embarazada era la dilatación de los uretes, aumento del volumen vesical y los efectos hormonales que produce la progesterona. Entonces, en el riñón voy a tener varios cambios fisiológicos importantes, ¿no? Como es el aumento del flujo plasmático renal, la tasa del filtrado glomerular, hay un aumento del diámetro pielocalicial, tanto derecho como izquierda, y en la hemodinámica renal voy a ver que ahí va a haber un aumento del flujo renal que va a llegar hasta el 70%, hay una inflamación, como hemos dicho, del uréter, hay aumento de los tamaños del uréter, y en la función tubular renal, en la embarazada va a haber aumento de la glucosuria, aumenta el bicarbonato, aumenta la calciuria y disminuye la osmolaridad. En la función endocrina va a aumentar la renina, aumenta la eritropoyetina y aumenta la vitamina D. Todos estos cambios fisiológicos que produce la gestación en el riñón pueden condicionarme a una infección urinaria.
Y también en la gestante hay una respuesta inmunológica alterada, ¿no? Sabemos que durante el embarazo la inmunidad celular mediada por las células T se encuentra disminuida, lo que reduce la capacidad de respuesta de nuestra paciente contra las infecciones. Este aumento de la tolerancia inmunológica materna hacia el feto, porque el feto es como un injergo, ayuda a mantener el feto, pero aumenta la susceptibilidad. Los cambios hormonales, nuevamente, como hemos visto, de la progesterona contribuyen a una reducción de la actividad de las células del sistema inmune, que también favorece la colonización de las bacterias del tracto urinario. Esta respuesta inmunológica alterada en nuestra gestante es un condicionante también para infección urinaria. Y la colonización bacteriana del tracto urinario, sabemos que en el embarazo la colonización es muy favorecida por los cambios fisiológicos que hemos hablado. El patógeno más común es la Escherichia coli, estamos hablando del 85 al 90% en los casos de las mujeres embarazadas, y las bacterias se adhieren al epitelio urinario mediante adhesinas, fibras, lo que les permite evadir la respuesta inmune y colonizar bien el tracto. Hay otros patógenos también que podemos encontrar, como la Klebsiella y el Proteus. Y el mecanismo de acción de las bacterias está dado por las fibras tipo P y por la formación de biopelículas que protegen del mecanismo de acción de los antibióticos. Hemos visto ya antes también que los gram negativos con la E. coli afecta el 80-90% de los casos, y también podría tener algunos otros patógenos gram positivos. La microbiota urinaria femenina contiene 10 a la 4 a 10 a 5 unidades formadoras de colonias, en comparación con las heces. Ese es un mecanismo que podría ser. Entonces, la infección del tracto urinario no solo es causada por bacterias uropatógenas invasoras, sino también por los cambios del medio del uromicrobioma y alteraciones con otras comunidades microbianas del cuerpo. El análisis de orina. Una recolección de chorro medio, evitando que las bacterias de la piel de la vagina contaminen a nuestra orina. La muestra debe estar libre de secreciones vaginales y otros desechos extraños, por lo que se recomienda a las mujeres la limpieza de los genitales externos antes de tener la muestra. La primera orina de la mañana es más concentrada que la del día, es también mucho más ácida, por lo que los elementos formadores como las células y cilindros son más estables que la orina del día y es menos ácida, ¿no? Pues es la razón por la que pedimos la primera orina. La muestra debe entregar para su análisis inmediatamente después de la recolección, porque lo ideal es que sea hasta máximamente procesada 1 a 2 horas después de la micción. La glucosuria durante el embarazo puede ser normal. La hematuria sugiere con mayor frecuencia enfermedad o infección de las vías urinarias. La piuria es la presencia de 5 leucocitos por campo del sedimento, o hasta más, o pueden ser también más de 10 leucocitos por milímetro de orina. El examen con la cinta reactiva positivo para la presencia de esterasa leucocitaria o de nitritos es consistente para una infección urinaria en el embarazo. Y los resultados negativos concomitantes de ambas pruebas proporcionan un valor predictivo superior al 95% de que el urocultivo será negativo, si es que eso lo tengo negativo. Los glóbulos rojos no deben exceder de 2 por campo, y las células escamosas tampoco no deben exceder de 2 por campo en nuestro análisis de orina. El urocultivo es nuestro estándar de oro. Identifica uropatógenos prototipos aeróbicos de rápido crecimiento con buena precisión diagnóstica, y las técnicas de cultivo de rutina no respaldan la detección de la mayoría de los patógenos atípicos, anaerobios y exigentes de crecimiento lento, como el Corynebacterium y el Uroplasma. Pero agarramos el 80%, como es la E. coli, ¿no? La bacteriuria asintomática, presencia de más de 100 unidades formadoras de colonias
bacterias en urocultivos sin que existan síntomas clínicos de infección del tracto urinario. La mayoría se dan en el primer trimestre de gestación, hasta un 30% son de las bacterias asintomáticas tratadas presentan una recaída a pesar del correcto tratamiento antibiótico, y se recomienda el cribado gestacional en la primera visita prenatal, y solo repetirlo trimestralmente si la gestante presenta otros factores de riesgo como patología renal, paciente monorrea, trasplantada, litiasis, historia de pielonefritis, etc. Entonces, el diagnóstico de la bacteriuria asintomática es microbiológica. La muestra debe obtenerse bajo determinadas condiciones de asepsia, como hemos hablado, la calidad de la muestra. No es necesario hacer un sondaje, y se considera contaminación cuando se aísla entre 10 a 4 y 10 a 5 unidades formadoras de colonia, o ante la presencia de 3 o más gérmenes y presencia de células. En caso de que el urocultivo contaminado, hay que repetir el urocultivo. Antes de tres cultivos, si hay 3 cultivos negativos, a pesar que están contaminados, debemos considerarlo negativo. ¿Y cuál es el tratamiento que debería yo dar a estas pacientes con bacteria asintomática y la cistitis aguda? Nitrofurantoína, 100 miligramos vía oral cada 12 horas durante 5 a 7 días. Puede usar también cefalexina, sulfametoxazol, fosfomicina, amoxicilina y amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Y cuáles son las controversias de estos tratamientos? Con la nitro. ¿Es segura? Hay seguridad. O sea, la controversia es en el tercer trimestre. Es su uso seguro en el primer y segundo trimestre. El riesgo del tercer trimestre de usarlo es anemia hemolítica en el feto, especialmente en mujeres con deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Con este metaanálisis nos han dado la seguridad del uso de la nitrofurantoína en el primer y segundo trimestre, ¿no? Es uno de los antibióticos que más uso lo tenemos. Con la amoxicilina y ácido clavulánico, la controversia fundamentalmente son los efectos gastrointestinales, y se ha reportado una incidencia de efectos como diarrea en madre, así como mayor riesgo de colitis por Clostridium difícil en la madre. Hay unos estudios que mostró que nos han dado el efecto que estamos hablando, y en mujeres con riesgo de parto prematuro debe evitarse su uso prolongado debido al posible riesgo de enterocolitis necrotizante en los neonatos, ¿no? Entonces, también en el tercer trimestre no hay que usar mucho el ácido clavulánico con amoxicilina. Las cefalosporinas, como la cefalexina, es muy segura en el embarazo. El problema de la cefalexina es que su uso prolongado podría favorecer la resistencia bacteriana, reduciendo la eficacia de estos antibióticos en casos recurrentes. La fosfomicina es una buena alternativa en las cistitis no complicadas, y el problema es que es muy limitada en cuanto a su espectro de acción. Las fluoroquinolonas, como el ciprofloxacino, no debemos usarla definitivamente, ¿no? Porque hay daño del cartílago, etc. Y el trimetoprim y sulfametoxazol, la controversia es la heterogeneidad y el carnícolas. Hay que evitar especialmente en el primer trimestre y el último trimestre, ¿no?, del embarazo. En cuanto se refiere a la cistitis aguda, es un síndrome caracterizado por una clínica de urgencia miccional, polaquiuria, disuria, hematuria y dolor suprapúbico en ausencia de síntomas de afectación sistémica, ¿no? En esta paciente no va a haber fiebre ni dolor, etc.
Sin embargo, estos síntomas se suponen con los síntomas comunes de embarazo, especialmente en cuanto las pacientes a veces acusan de urgencia miccional o frecuencia de icturia. Es muy importante el análisis de orina y nos podría dar un 97% de sensibilidad para las infecciones urinarias bajas. Los nitritos son los hallazgos más específicos, como hemos dicho, 94%, 98%, que pueden estar presentes en estos casos, y se puede iniciar el tratamiento con antibióticos para el alivio sintomático en presencia de un resultado positivo de orina. Sin problemas podríamos ver, ya que tenemos los antibióticos que podemos usar en forma segura. El diagnóstico final deberíamos hacerlo por un urocultivo para confirmar el diagnóstico y permitir adaptar la terapia con el antibiótico, ¿no? El recuento umbral de colonias confirma la infección urinaria por cistitis. Algunas veces hay autores que hablan que con colonias bajas, si es repetitiva, podríamos iniciar el tratamiento sin problema. Para una cistitis del embarazo, tratar 5 a 7 días con un antibiótico específico. Podríamos iniciar con terapia empírica mientras esperamos el cultivo y la sensibilidad. Y se deben evitar los regímenes de amoxicilina o ampicilina debido a las altas tasas de resistencia para E. cólica y antibióticos de mayor de esa área, ¿no? La nitrofurantoína tiene bajas tasas de resistencia y es eficaz contra muchos patógenos comunes durante el embarazo. Entonces, si yo tengo un cultivo sospechoso, una clínica sospechosa, un sedimento sospechoso, debo iniciar el tratamiento antibiótico, idealmente dependiendo del ciclo que estoy, con nitrofurantoína, ya que la resistencia es menor. Una vez que tengo el cultivo, puedo redirigir mi tratamiento. La itis recurrente, 2 o más infecciones urinarias durante el embarazo, 4 a 5% de los embarazos. Hay que iniciar la profilaxis antibiótica después de una recurrencia. También hay profilaxis postcoital o continua durante el resto del embarazo, continuar hasta las 4 a 6 semanas postparto. Y los regímenes supresores comunes incluyen la nitrofurantoína por vía oral al día o cefalexina vía oral por día por largo tiempo. En cuanto a la pielonefritis, es una infección de riñón que surge de las bacterias que ascienden desde la vejiga hasta el tracto urinario superior. En las pacientes con inmunosupresión, la vía de diseminación puede ser la hematógena, principalmente en las diabéticas o las que están usando corticoides o tienen alguna enfermedad sistémica. Tanto la cistitis aguda como la pielonefritis tienen hallazgos de infección en los estudios de orina. La localización más frecuente de la afectación es el lado derecho. Y es una patología que debemos tratarla con hospitalización. Para el diagnóstico vamos a tener fiebre, náuseas, dolor en flanco, sensibilidad en ángulo costo-vertebral en general. En general no cursa con clínica de una cistitis aguda. El hemograma completo puede mostrar leucocitosis, desviación izquierda, trombocitopenia o anemia. Y vamos a tener varias comorbilidades. Habíamos hablado de cómo hacer la recolección de la muestra. La ecografía renal no necesariamente podría ayudarme en el diagnóstico. Y el tratamiento, dado los riesgos asociados que tiene la pielonefritis, se recomienda un tratamiento hospitalario para pacientes con pielonefritis. Inicialmente incluye hidratación, líquidos, inicio de antibióticos por vía intravenosa, y la terapia con antibióticos debe iniciarse mientras se esperan los resultados del urocultivo y adaptarse una vez que los resultados microbiológicos estén disponibles. ¿Y cuál es el régimen que yo debo usar? Ampicilina magenta, 2 gramos endovenoso cada 6 horas. La gente es en esta dosis o ceftriaxona
1 gramo cada 24 horas o 2 gramos cada 24 horas, y algunos otros antibióticos que, dependiendo de la sensibilidad del urocultivo, podría usar. Entonces, la ampicilina tiene una buena seguridad, generalmente segura en todos los trimestres del embarazo. Se asocia a mayor riesgo de desarrollar resistencia bacteriana debido a que hemos extendido grandemente el uso. Puede provocar algunas reacciones alérgicas en la madre, aunque siempre ha sido bien tolerada, y no se han reportado malformaciones fetales asociadas al uso de ampicilina. La gentamicina está indicada si es que es necesario, y su seguridad debe usarse con cautela durante el embarazo, ya que atraviesa la placenta, y la controversia del uso de la gentamicina, que está asociada con ototoxicidad y nefrotoxicidad en el feto, especialmente con su uso prolongado y a dosis altas. Hay riesgo de daño del nervio auditivo fetal, entonces hay que monitorizar los niveles séricos de la genta. La ceftriaxona está segura en todos los periodos del embarazo, y su uso en el tercer trimestre está asociado con riesgos teóricos de desplazamiento de la bilirrubina, lo que podría aumentar el riesgo de ictericia neonatal, ¿no? Ese es el cuidado que deberíamos tener con el uso de la ceftriaxona antes del parto. Cuando yo le doy tratamiento a una pielonefritis, la mayoría de los pacientes, casi el 75-95%, presentan una buena mejoría. Después de la mejoría clínica, las pacientes deben pasar antibióticos orales apropiados según la sensibilidad que he hecho, y según la sensibilidad del cultivo, para completar un tratamiento de 14 días. No puedo abandonar el tiempo. La resistencia a los antimicrobianos es la razón más común del fracaso del tratamiento. Y hay cepas que podrían ser muy resistentes. ¿Cómo prevengo una infección urinaria en el embarazo? A nuestra paciente hay que recomendarle una buena hidratación. Hay que recomendarle que haga un vaciamiento frecuente de la vejiga para evitar la retención de orina, especialmente después de las relaciones sexuales. Higiene adecuada en la zona perineal para evitar la entrada de bacterias. Uso de antibióticos profilácticos en caso de hitos recurrentes, como hemos visto. Y control periódico con urocultivo. Sobre todo recomendado en mujeres que han tenido antecedentes de infección urinaria previa o bacteriuria asintomática. ¿Hay algunas otras alternativas que podría usar? Sí, pues, ¿no? Hidratación, puedo usar cranberry, puedo usar probióticos y vitamina C. Esto me ayudaría a prevenir alguna infección urinaria en nuestra gestación. Entonces, tenemos que hacer una detección de las bacteriurias asintomáticas con un urocultivo una vez en la visita temprana, en la atención prenatal. Si no hay evidencia suficiente para recomendar a favor o en contra de repetir las pruebas de detección durante el embarazo después de un resultado negativo del cultivo inicial, o sea, si tengo un cultivo inicial, ahí queda. Los ciclos de antibióticos dirigidos de 5 a 7 días para tratar la bacteriuria asintomática con recuento de colonias mayor de 100 o más, y sospechar una cistitis en presencia de síntomas puede estar respaldada por un resultado positivo en un análisis de orina y se confirma mediante el urocultivo. Tratamiento de 5 a 7 días con un antibiótico específico. Si se inicia la terapia empírica, se debe evitar los regímenes de amoxicilina y ampicilina por la resistencia que ellos ocasionan. Repetir un urocultivo 1 a 2 semanas después de completar el tratamiento para cistitis aguda para ver si el tratamiento ha sido efectivo. Después de tratar una infección aguda recurrente, debemos iniciar profilaxis antibiótica durante el resto del embarazo, usando las dosis diarias única más baja de antibacteriano susceptible, ¿no? Ese es nitro o cefalexina. Tenemos que sospechar de una pielonefritis en presencia de pacientes con fiebre,
más de 38, y estudios de orina que sugieren infección urinaria con síntomas adicionales como la infección del tracto genital superior. Tratar la pielonefritis durante el embarazo en el ámbito hospitalario. No podemos tratar una pielonefritis en forma ambulatoria. Y tenemos que completar un total de 14 días de terapia con antibióticos si es que es una pielonefritis. Muchas gracias. Gracias, doctor Hernández, por excelentes exposiciones. Y si yo tengo una paciente que necesita terapia de mantenimiento porque tiene itus recurrente, entonces puedo mantenerla hasta el final del embarazo a dosis bajas, o cuantificar si uso la nitro o uso la cefalosporina, ¿no? Una cefalexina. Si no hay ninguna otra pregunta, hacemos un receso para el coffee break. Los invitamos a todos a pasar a la parte posterior del auditorio. Gracias.